Em, Buenas, no es tanto una pregunta, es solo yo gustaría de aprovechar esta oportunidad para, no fundo, dizer que es un placer estar aquí para mí. Nosotros han venido de Portugal para estar aquí hoy con vosotros y me encantó esta mañana, por la tarde también, oír, poder escuchar áreas tan diferentes de personas que realmente han dedicado mucho empeño en con mucho trabajo multidisciplinar. Y yo estoy en este momento desarrollando un proyecto también con la doctora Mónica, con el doctor David Quintanilla también, que mucho me orgullo por ver que son dos referencias tan importantes en esta área. Mi trabajo ahora se prende, también hablamos mucho de algodoncias, realmente afectan mucho la calidad de vida de estos pacientes. Y ahora estamos desarrollando un poco más sobre la calidad de vida oral. Y para mí es apenas para decir que estoy disponible para colaborar con asociaciones. También como la doctora Margarita dice, pienso que el Centro CREER es muy bueno por nos abrir las puertas. Conmigo también siempre se manifestaron muy abiertos para poder. Y yo estoy empezando en esta área. Pero es un placer estar aquí. Solo quería decir esto y felicitar a todos por la organización del evento. No es una pregunta, pero apenas dar mi contributo y estoy a disposición con humildad también, porque estoy empezando, pero a disposición de las familias, de las asociaciones que quieran nos ayudar a desarrollar este proyecto. Pueden hablar conmigo y con doctora Mónica que queremos también contribuir para la ciencia y para integrar a estos pacientes en nuestra sociedad. En varios países también nos ambicionamos también a hacer una cosa de Península Ibérica, juntando también asociaciones de Portugal y quién sabe hasta más internacional, iberoamericanas. Y por tanto, estoy aquí disponible. Muchas gracias. Bueno, María es una alumna mía, Dori, que está haciendo la tesis con nosotros. Ya. Pues eso, que es una alumna nuestra que está haciendo una tesis doctoral sobre ortodoncia y enfermedades raras y pues está muy interesada también en tener contacto con las asociaciones para bueno, pues poder colaborar mutuamente. Así que nada, os animo si hay asociaciones aquí o familias que estén interesadas, pues que hablen con ella, ¿vale? No, no, está bien. Perfectamente. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitaros. Quería saber si en este tipo de patologías de incontinencia pigmentaria se ha dado el caso de algún varón, de algún que no sea a nivel de niña, de paciente, de mujer. Sí que se ha dado. ¿Con qué? Mejor sería si se ponen y contestan desde la mesa. Por eso lo decía, que subiese a la mesa. Y yo me quedo con eso. Así mejor. Sí, lo que yo he recogido en el análisis, la revisión bibliográfica que dice es que hay unos 60 casos publicados en varones. A lo mejor hay alguno más que a mí se me ha escapado, pero sí que hay casos publicados en varones. Lo que pasa que suelen ser varones que tienen un síndrome de Klinefelter y como tienen dos X, pues sobreviven. Porque si tienen solo una X, como no sobreviven sin una copia normal del gen y el gen está en el cromosoma X, pues normalmente mueren intraútero. ¿Con qué precocidad se da el diagnóstico? ¿Cómo con qué precocidad? ¿A qué? Que si pasa mucho tiempo hasta que se diagnostica. Efectivamente. Desde las manifestaciones, ¿con qué velocidad viene el diagnóstico? Pues bueno,
sí que es cierto que las alteraciones dentarias, he leído en algunos de los artículos que he revisado que las alteraciones dentarias han contribuido a que el diagnóstico sea más precoz, porque son unas de la segunda característica más frecuente después de las alteraciones cutáneas. Bueno, estaba pensando ahora, creo que se me ocurrió, la revista del Consejo de Odontólogos y Estomatólogos de España es una revista que recibimos todos los colegiados gratuitamente. Creo que, no sé si la recibimos solo digital o también creo que en papel. Y entonces creo que sería muy interesante, si os parece, y me comprometo yo a hacerlo, a desarrollar un poco lo que hablaba el profesor Feijóo de Santiago de Compostela a la mañana del artículo del decreto ley, ¿no? Entonces, porque lo que yo creo que sería interesante, primero dar a conocer una cosa que ya existe. Yo creo que existe con este problema es los canales de comunicación. Es decir, un padre que yo conozco que sus hijos tienen una oligodoncia extrema, cómo entran en la mecánica para que, en este caso, la Xunta de Galicia o la Junta de Andalucía, etcétera, pueda acceder a esto. Entonces yo creo que se podría, bueno, para hacer una cosa práctica, ¿no? Sería yo me pongo en contacto contigo, sí, y contigo, Margarita, y hacer un pequeño artículo en la revista del Consejo. Hablo con mi hermano, que es el presidente, esperemos que me haga caso, pero supongo que sí, es el director de la revista, tiene que aprovechar la coyuntura. Y entonces se lo voy a comunicar mañana y hacemos un pequeño artículo, un poco con una serie de directrices de las diferentes comunidades autónomas, cómo se vehiculiza eso. Y yo creo que esa sería la primera parte, y la segunda parte interesante sería lo que estábamos comentando, es decir, qué números de agenesias hay. Está claro que es estaríamos hablando siempre más de 6 agenesias, o, lo que también había que hacer una excepción, imagínate que en el caso que yo presenté, no, es decir, siempre que faltan incisivos superiores, digo, pues faltan más dientes, ¿no? Pero bueno, habría que, como el papel siempre lo aguanta todo y el papel es al final lo que cuenta, es lo que pone el papel, habría que hacer una especie de semiclasificación. Una cosa es la clasificación clínica y otra sería la clasificación para aplicarla a la población. Por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, tanto en el Hospital de Santiago de Compostela como en el Hospital de Coruña y el Hospital de y el de Vigo, en Povisa, bueno, ante el aumento de la demanda de cirugía ortognática, antes se cogían todos los casos, y ahora, debido a que pues esos servicios tienen que tratar también otro tipo de tumores, etcétera, pues ahora se ha hecho un protocolo, y este protocolo es el número, por ejemplo, de contactos dentarios. Es decir, un poco intentando dividir cuál es el paciente que viene con una deformidad facial por necesidades estéticas, o el que además tiene necesidades. Y yo creo que aquí habría que establecer también una especie de mini protocolo que diga, bueno, pues más de 6, sin contar los cordales, que estamos hablando de 10, bueno, pues exigiría ya una rehabilitación, y en función de la afectación, porque claro, si son la afectación repartida en el maxilar de la mandíbula, pero si los 6 son en uno solo de las arcadas, claro, entonces habría que hacer una cosa. Eso, yo es que no leí el artículo, el boletín, pero esos puntos suspensivos, pues te digo yo que los puntos suspensivos, ¿sabes? Esa parte habría que intentar que la administración, esos puntos suspensivos, convertirlos, porque, Javier, una pregunta,
cuando los pacientes se dirigen van primero al centro de salud, ¿no? ¿Cómo es la mecánica en el centro de salud para después que ellos puedan decir, bueno, pues ustedes los vamos a dirigir pues hacia una facultad de odontología? Estoy pensando en este caso en rehabilitación, porque en el hospital no hay rehabilitación, ¿no? O dirigirlos hacia un centro privado, y este centro, porque muchas veces lo que hacen mal hecho, ¿no?, es cogen el presupuesto más barato o este tipo de cosas. Entonces habría que buscar un sistema, a mí se me ocurre, ¿no?, donde... El sistema en Galicia está establecido. Vale. Vale, o sea, el sistema en Galicia es a través de los dentistas de atención primaria. Lo que pasa es que no está en conocimiento de todos. Esto todo surgió hace 1 año y medio, 2, en que una serie de pacientes pues leyeron el Boletín Oficial del Estado y reclamaron a la Administración esta prestación. Entonces la Administración se puso en contacto con los implicados, en este caso son los dentistas del Sergas y los cirujanos maxilofaciales del Servicio Gallego de Salud. Entonces se hizo una reunión en la cual yo estaba. Entonces se decidió en el área sanitaria en Galicia, se decidió hacerlo por gerencias, ¿no? Entonces, cada gerencia tiene un servicio de cirugía maxilofacial de referencia. En el caso de Lugo, por ejemplo, y Coruña es La Coruña, y Santiago y Pontevedra es Santiago, y Vigo es Povisa. Y Ourense es Povisa. Es Povisa. Entonces, en el área de Santiago, en la gerencia de Gestión Integrada de Santiago, la unidad que se encarga de la rehabilitación protésica es la mía, en la que yo trabajo. No son todos los dentistas de atención primaria. Vale. Hay unas unidades de referencia. Te puedo decir que la más desarrollada es la nuestra. Vale, porque el servicio de cirugía maxilofacial de Abel pues se puso en contacto conmigo y lo aceleró. Sé que no está igual de desarrollado en todas las áreas de Galicia, porque hace poco me llamaron del área de Vigo, un dentista preguntando en qué consistía todo esto. Nosotros ya llevamos con esto 2 años, lo que pasa es que con la pandemia se paró. Y en este momento pues ya tenemos en funcionamiento varios pacientes, sobre todo de displasia ectodérmica. El Boletín Oficial del Estado, que es del año 2019, esta prestación la aplica a los pacientes que tienen tumores en el área, y como consecuencia del tumor o de la terapia, pues pierden las piezas dentales. Entonces, en estos les cubre la rehabilitación, tanto a nivel de prótesis removible como a nivel de prótesis de implantes. Y en nosotros es lo que decías, en malformaciones pone una serie de malformaciones y pone unos puntos suspensivos. Y se refiere a oligodoncias. Entonces, lo que hay que definir primero es el criterio, ¿no?, de lo que son las oligodoncias. Nuestros casos, por ahora, la verdad es que son todos casi de prótesis completa. No tenemos pacientes, bueno, tenemos un par de esos pequeñitos, como el que mostramos esta mañana, en que posiblemente estos tengan dientes y le tengamos que poner implantes, pero no una dentadura completa, sino en puntuales. Yo no tuve ninguno, tuve varios de oligodoncias totales, de injertos, bueno, de cosas complicadas. Entonces, esto es lo que está en el área que yo conozco y lo que se habló en el Sergas, ¿no?, el Servicio Gallego de Salud. Entonces, no sé si en las demás comunidades autónomas hay algún tipo de prestación. En Galicia lo tenemos más o menos arreglado. En Galicia lo tenemos arreglado, exactamente. Más complicado, claro, yo creo que pasa un poco que en otros sitios estaba hablando contigo de lo mismo. Yo, por ejemplo, en San Juan de Deus, que yo tuve mucha conexión con ellos hace muchos años, pues también se habría. Pero siempre el problema es que donde no hay facultades de odontología o tal, hay más voluntarismo que otra cosa. Y entonces siempre es un problema. Yo creo que es una... Que la financiación es al 100% de la... Sí, por eso te digo yo que... Hace 2 años, que es lo que hablas tú, de mandar a las clínicas privadas, hubo otro intento, porque esto es una modificación de las prestaciones que ya hubo hace 3 o 4 años. Y en aquel momento también participamos nosotros, pero ya participamos como facultad, ¿no?, como unidad. Entonces, se habían hecho unos protocolos, como los que dices tú, qué pacientes entraban en esto, cuáles eran las características, había un comité que evaluaba el caso y se daba autorización. Entonces, a nivel gallego se estableció
que lo realizarían en la prótesis, la realizaríamos nosotros en la facultad. Sí. Y también los implantes. Lo que pasa es que eso, no sé qué pasó con eso, y entonces volvió a salir otra vez una pequeña modificación y se volvió a reestructurar todo, y en Galicia lo tienen así solucionado. No quiere decir que en otras comunidades autónomas pues la Consejería de Sanidad lo haga de otra manera. Ya, Lo que pasa es que yo no lo sé. los porque- gallegos, la Consejería de Sanidad quiso hacerlo en el sistema sanitario público. Entonces, está todo hecho en el sistema sanitario público. No está en la universidad, está en el sistema sanitario. Ya. Entonces, pues son distintas filosofías, me imagino, del asunto este. ¿No hay preguntas? Sí, hombre, lo que yo entiendo que es un aspecto tan importante, tan trascendente, que a lo mejor quien tiene que primero enterarse bien, porque por lo que nos está diciendo Javier, por ejemplo en Galicia lo tienen claro, a lo mejor está ya implementado, empieza a estar implementado y las asociaciones lo conocen ya, pero si no fuera así, yo pienso que sí que se debería hacer una comunicación a los colegios diciendo a quien competa en el colegio. El colegio de Madrid, colegio de tal y cual. ¿Son ustedes conscientes de que existe en el Boletín Oficial del Estado, se ha publicado escribir a los colegios profesionales o al consejo, a donde es que yo no me conozco muy bien el organigrama jurídico de nuestra profesión, pero dado que ha sido publicado con ámbito nacional, como dice Javier, pienso que eso sería fundamental, porque a lo mejor resulta que te dicen, no, si eso está aceptado clarísimamente, y te lo dicen los abogados de los colegios, o que sea, eso está aceptado. Hay que difundirlo a las asociaciones de padres con esas enfermedades, y entonces que ellos ya sepan, cuando eligen un profesional, si es que está admitido que sea un profesional, su dentista, o ya van con esa información y el protocolo que tiene que seguirse para eso. Es que a mí me parece que si ya está publicado en el boletín, muchas veces es cuestión simplemente de hacerlo conocer. No, es que yo creo que el problema es que lo que estamos aquí, porque estamos hablando de eso, el problema es que es el desconocimiento de las cosas muchas veces. Y claro, no estás hablando de a ver, lo decía a la hora de comer, no estás hablando de 200 euros, ni de 300 euros, ni de 5.000 euros, estás hablando de mucho dinero. Entonces, pues es una pena que muchas veces la gente, por desconocimiento y de la administración, o simplemente por ir por el canal de la administración, que no es el adecuado, pues las cosas no funcionan de esa manera. Entonces yo creo que, pues te digo yo que de eso, esa parte, la pequeña parte que me voy a comprometer va a ser lo de escribir un artículo hablando de esta reunión y de paso diciendo pues que tienen que los dentistas y en general, pues que, bueno, en el caso de los centros de salud, en el caso de Galicia, pues lo tenemos muy fácil, en 5 minutos arregla, pero que en otras comunidades, pues que lo intenten también conocer y saber. Hola, buenas tardes. Si no he entendido mal, todo esto de lo contenido en el Boletín Oficial del Estado compete solamente a los que están incluidos dentro del Sistema General de la Seguridad Social, porque nosotros somos una familia que casi ninguno estamos dentro, sino que somos mutualistas, pertenecemos a MUFACE, entonces no sé si eso entraría dentro del mismo sistema de protección. Mira, no tengo ni idea, pero también hay que mirar, porque eso tampoco, lo que te voy a contestar es que tampoco tengo ni idea yo, es decir, hasta qué punto es la seguridad social. ¿Tú sabes si es la seguridad social o también entran otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Asuntos Sociales? Porque yo entiendo que muchas veces en el ámbito público, en el ámbito mío de la universidad no hay problema, pero en el ámbito privado sé que muchas veces nosotros tuvimos un grupo, ¿te acuerdas? Que eran los niños que estaban tutelados de la Xunta. Y estos niños tutelados de la Xunta, yo me acuerdo que al principio los tratábamos nosotros en la facultad, pero después como tenían que viajar mucho y también, pues iban a clínicas privadas. Y después los vi algunos en una clínica en Orense
y sé que no era el Ministerio de Sanidad, digamos, era el Ministerio, lo cual sería el Ministerio de Asuntos Sociales, el que hacía. Entonces yo creo que hay varias vías, es decir, que no es solamente la vía de la seguridad social, sino que también hay otras vías, como puede ser el de asuntos sociales. Es una disposición general del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. No Y es lo la que hace es modificar los anexos 1, 3 y 4 de un Real Decreto sobre los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. O sea, esto es las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Sistema O sea, Sí, sí. Salud también esto es sobre del Ministerio de Sanidad. mutualidades, sí. Claro, Me todo imagino lo funcionario, que tendréis que reclamar a la mutualidad vuestra. Claro. Sí. Yo creo que hay dos vías, que son esas. Una es la... Pues eso, claro, ese es el... A ver, eso es un poco culpa... Yo creo que es... Vamos a ver, hoy iba a decir una cosa ahora para concluir, la digo ahora porque me queda bien. A ver, yo estoy muy contento aquí hoy, no solamente por vosotros, los que padecéis todos estos problemas, ¿no? Y por mis compañeros, a los que estoy agradecido, porque en una parte de ellos, pues, tuve la amabilidad, gracias a Mónica, de avisarlos. Hace nada, esto no es un tema, es hace nada, he estado en un congreso de la Sociedad Española de Alineadores. 2000 personas allí hablando de pijadas. Entonces, claro, el problema está en que yo como profesional de la ortodoncia, me da mucha pena que la gente crea que la ortodoncia es poner los dientes bonitos con unos plásticos para la primera comunión. Cuando hoy aquí creo que, aunque ustedes no sepan nada de la profesión nuestra, pues se darán cuenta que la ortodoncia es mucho más que todo eso. A mí me duele muchísimo y estoy muy contento, te decía que eres una gran mujer, pues que tenemos una gran ortodoncista. A mí oír a vosotras, pero especialmente a Margarita hoy, pues para mí es un orgullo como profesional. Cuando estás oyendo frivolidades todos los días. Entonces, bueno, pues entiendo perfectamente vuestra idea, pero también es culpa nuestra y culpa mía que transmitimos a la sociedad esa imagen, comprendes, en las clínicas de ortodoncia. Entonces, yo creo que, no sé, yo soy catedrático y debía de ser, soy responsable quizás también de no transmitir a las autoridades que la ortodoncia, por lo menos una parte importante de la ortodoncia, no tiene nada que ver con la frivolidad. Entonces esa es un poco la lucha en que todos estamos y en el caso de Galicia, ¿verdad? Nosotros nos vamos a comprometer a que eso va a ir para adelante. Después de Galicia para afuera, nosotros no sé si lo podremos lograr o no, pero evidentemente nosotros vamos a intentar ese tipo de cosas y que la gente no venga, o por lo menos las personas que tienen que juzgar eso, que en el fondo siempre son un poco el jefe, los servicios de cirugía maxilofacial, ¿no? Es de verdad. Bueno, pues y transmitir eso y creo que en el caso este concreto de las agencias va a ser un tema relativamente sencillo. Es decir, más hablar con ellos y después que siempre pidan referencias a las personas, en este caso los que trabajáis para el Sergas, diciendo que claro, que padecer agenesias múltiples no es un tema de estética. Claro, yo creo que es un poco más el tema de informes. Cualquier dentista puede hacer un informe que el problema no es solo estético, es funcional, o sea, que no, por ese aspecto, claro. Si te faltan dos dientes es muy difícil justificar eso, pero si te faltan 6 o más de 6 y están repartidos, como dice David, a lo mejor en un maxilar solo, ahí hay funcionalidad, o sea, lo que hay que conseguir es que el niño o la niña coma, ¿no? Y después, bueno, también hay que plantear la cuestión estética, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Entonces, sí, la estética no es lo mismo, sí, es lo que todos estamos entendiendo, creo que a lo largo del día de hoy. Hay que orientarlo hacia la integración, ¿no? del que tiene esa afectación de falta de dientes. Ya lo sé, ya. Pero por eso te digo yo, Estamos en Galicia. por eso te lo decía yo, que eso ha sido un problema un poco, ¿sabes? Un poco como de desconocimiento de todo esto, ¿me entiendes? Ese es el tema. Yo no sé el resto de familias, nosotros llevamos dando vueltas. No, yo tengo pacientes, no nosotros, sino otros pacientes en otros sitios que no saben nada de todo esto. Entonces me llega la consulta y me dicen, ay doctor, ya vamos a ir preparando el bolsillo. Y yo, ¿entiendes? Yo sé cómo es el tema, entonces sé cómo es la cosa. Lo que pasa que yo creo que en esta reunión está muy bien, por eso decía que para que haya un poco de movimiento, porque es importante, porque hay, no hay muchísimos pacientes, pero sí hay pacientes. Es decir, pues yo no sé cuántos puede haber en Galicia en esta situación, pero posiblemente de 30 o 40 sí los puede haber. Ya. Digo que solo nosotros ya somos 3 en la misma familia. Entonces...
que presentemos el caso nuestro, no sé, bueno, nos han diagnosticado hace un año, no llega al año, la enfermedad de Rieger. Tanto, bueno, yo soy la mayor, soy la tal, yo nací prácticamente sin nada arriba. Tenía los incisivos, 2 incisivos nada más, unas muelas de leche que se cayeron, se aguantaron todo el tiempo que se pudo. No había ortodoncistas, porque yo tengo 58 años y de aquellas había un ortodoncista que conocían a mis padres, que era el doctor Facal en Vigo, Facal padre. Yo recuerdo ir al doctor Facal desde los 6 años. Bueno, era un tratamiento. No sé, a mí me supuso mucho. Nos limaban los dientes, eso ahora no se hace. No podíamos comer durante 3 días porque nos subían los calambres. Sí, vamos a ver, lo que hacían era todos los tratamientos que teníamos. De hecho, yo he desarrollado un asco terrible a papillas, cremas, todo eso, porque era lo que podíamos comer. Nos limaban todas las piezas, nos apretaban continuamente, teníamos un aparato con el que teníamos que dormir, que apretaba desde aquí con un casco puesto. Implicaba que ibas al colegio sin piezas, sin nada. Y los niños no son precisamente tal. Y bueno, pues aparte de eso yo tengo problemas mandibulares, yo no puedo comer normalmente porque me muerdo. Es decir, supuso mucho durante muchos años, mucho. Por eso cuando hablan de temas estéticos... No, yo te digo de la administración, de cara a la administración, ¿sabes? No sabe, o sea, ni sabe ni quiere saber, por lo menos por nuestra parte. Ya, es lo que te estábamos comentando, que el problema de esto es desorientación, ese es el mayor problema que hay, siempre hay el mismo problema. Es decir, la comunicación muchas veces es un programa de la comunicación con la administración, ¿sabes? Es decir, pues porque es así. Entonces, pues de lo que estábamos hablando ahora es de eso, es decir, pero mira, te voy a explicar, por ejemplo, pasa lo mismo con los fisurados, es decir, hoy ponía un ejemplo yo, ¿no? Decía, ¿qué es mejor? Un dentista buenísimo y un cirujano buenísimo, descoordinados, o un dentista regular y un cirujano regular coordinados por lo segundo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Hay patologías que tienen que estar muy en concordancia, pongo este ejemplo un poco exagerado, ¿no sabes? Tienen que estar muy en concordancia porque si no las cosas no funcionan, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque entonces ese es el tema, de que el tema dental, muchas veces hay la falta de equipos, ¿sabes? Ahora cada vez hay más. Nosotros creo que, en el caso de la Facultad de Odontología, nosotros y tal, bueno, pues que cada vez se van haciendo mejores equipos. Te voy a poner un ejemplo que tú conoces. En nuestra Facultad de Odontología hay 2 servicios de pacientes especiales que atienden a muchos pacientes. Y la verdad es que yo no estoy implicado en ellos, pero son excelentes. En otras comunidades, en otras zonas donde no haya este tipo de servicios, pues el dentista privado es que no tiene capacidad para hacer tratamientos, bueno, en tu caso por tu clínica, pero en general que es muy difícil que un dentista privado te coja pacientes especiales. Entonces todo este tipo de cosas son las lagunas que la administración tiene, que además las tiene cubiertas, que es la pena, porque dices tú, no, es que esto no lo cubre la Seguridad Social. Es que el problema no es el que no lo cubre, es que en realidad lo cubre, pero no está bien articulado el sistema para que funcione, nada más. Eso es lo que pasa. Después también decir una cosa, el tema de las agenesias dentarias múltiples no tiene una solución definitiva hasta tarde. Es decir, lo que tienes que ir procurando es que el niño vaya, según la edad, yo en los fisurados siempre lo comentábamos, bueno, en un fisurado a mí no me preocupa nada hasta que tiene 10 años, 11 años. Porque hasta los 11 años, aunque sí es verdad que los niños muchas veces son crueles y tal,
pero normalmente hasta los 10 años. Pero después, claro, tienes una etapa muy mala, que es la pubertad, que es desde los 11 años hasta los 17 que se pueden hacer implantes, imagínate, ¿no? Que es lo que estáis relatando vosotros. Es una época muy mala donde hay que tener una gran psicología con el paciente y tal. Y esa época tampoco es fácil cuando las agenesis son múltiples, porque, hombre, hoy cada día también es verdad que no tiene nada que ver la odontología de hoy con la odontología de hace 20 años. Te voy a poner un ejemplo. Esos dientes pequeñitos que enseñasteis vosotros, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta hoy hacer un composite a un niño y añadirle un poco que el niño se ve los dientitos pequeños? En 5 minutos le pones... ¿Por qué? Porque la pasta, el composite, ¿no? Eso lo llamamos. Esa pasta ahora es espectacular de calidad. Eso, hace 20 años, era imposible. Se te caía todo, ¿me comprendes? Entonces, todo esto ha avanzado muchísimo y, claro, ahora las cosas son diferentes. Pero... indudablemente el tema de la boca pues es un tema que durante la pubertad en las agenesias múltiples es muy complicado, hay que estar muy encima del paciente para que no sufra psicológicamente, ¿me comprendes? Pero bueno, es un poco lo que te puedo decir, porque es un poco eso. Margarita, que tiene mucha experiencia, cuéntanos algo. No tengo mucha experiencia, no tengo. He visto a algunos pacientes con estas cosas, algunos pacientes de los que yo veo, yo estoy en una institución que tiene mucha práctica privada, que son padres que se lo han podido permitir y han ido a su dentista de familia y les han puesto a los 18 años 4 o 5 implantes y se ha acabado el tema. Pero también vemos, o sea, yo diferenciaría muchísimo primero yo diferenciaría muchísimo en eso de que el gobierno yo creo que, por ejemplo, a los niños con síndromes y enfermedades raras, severas y tal, no hay que establecer ningún número es que si tiene 6 ya se le ayuda y si tienen menos de 6 no. En esos niños, con toda certeza, 3 agenesias, 4, 2 o 7 hay que ayudarles porque si es posible ponérselos. O sea, yo creo que esos son otra cosa. Y luego en personas en las que, como decía yo en la charla, un número importante de agenesias les convierte ya en unos pacientes sujetos de estar en el grupo de enfermedades raras. O sea, a las personas que os ha pasado lo que ha pasado en tu enfermedad, sois menos de 1 cada 2000 y las habéis pasado muy mal, como tú estás expresando. No, es que eso es estético. Mirad, primero, lo funcional es fundamental, pero lo estético, cuando lo estético afecta mucho, es gravísimo, es una auténtica enfermedad. En esa tesis que os decía yo, que hicimos, la primera cosa que poníamos era una frase, no me acuerdo de qué filósofo, que decíamos que ponía este señor, la fealdad del rostro es una de las mayores aflicciones del ser humano. Claro que no está diciendo una chica feucha que en todas nos ponemos un no sé qué y un tal y estamos muy monas. No, algo que sonríes y produce horror a tus niños de tu colegio. Eso aflige mucho más que si te duele la tripa, ya te digo. O sea, por tanto, no se puede con frivolidad decir, no es que eso es solo estético porque esta persona por lo demás está sana. Faltar un montón de dientes, como os ha faltado a vosotras, a vuestra familia, aunque habéis estado sanísimas de lo demás, debe ser considerado también dentro de ese grupo de personas con una enfermedad rara, porque eso es raro y tiene una gran afectación. Y eso es lo que quizá, si se hiciera, que yo no soy quien, porque yo no hago rehabilitaciones, pero sí personas del mundo de la rehabilitación oral, que es verdaderamente caro, porque la ortodoncia, eso se lo puede permitir muchas personas, la ortodoncia y aparte hay facultades y hay sitios, la ortodoncia no es lo costoso, vamos, lo es, pero lo puede hacer mucha gente. Es toda esa otra rehabilitación progresiva. Ahí debería hacerse un documento de consenso, puesto que parece que el primer paso sí lo ha dado el gobierno, de que se haga una cosa que ha salido en el boletín, de redactar cómo se puede ayudar y a qué personas son susceptibles, de una forma clarísima, que esté tan clara como esto que nos están diciendo estos amigos, de que, pero estos los que no estamos afiliados a la Seguridad Social, hombre, por supuesto, si resulta que todos los funcionarios de España en un momento dado les dijeron, ¿ustedes quieren Seguridad Social o quieren así Samuface? Pues bueno, pues pónganos ustedes en esto. Si les llegan a avisar de que si están en eso no podrían acceder a todas las cosas, pues a lo mejor hubieran dicho lo otro. Pero es el sistema de salud normal, tienen todos los derechos como cualquier persona, digo yo, pero no tengo ni idea yo de política sanitaria, vamos, que eso debería quedar clarito, redactado,
con abogados economistas del Estado y personas expertas dentro del campo de la odontología, de la rehabilitación, en que quede claro qué significado tiene estético, funcional, agenesias en enfermos, agenesias múltiples en no enfermos, etcétera, para ampliar ese campo de ayuda a quienes verdaderamente lo necesitan, que son muchos más de lo que parecen, ¿sabes? Los puntos suspensivos dejan abierto mucho, ¿sabes? Para nosotros es fácil hacerlo, es juntarnos un día y no tiene ninguna historia. El decir es que me faltan piezas dentales, es que llega una edad en que esas piezas que tenemos, que son de leche, se caen y hay que hacer algo. Por supuesto. Yo a mí ahora ya con los años que tengo, como dice el otro, yo me voy a quedar sin ninguna pieza en cuestión de meses, pero tengo 58 años. Con 58 años. Lo que pasa que lo decía Margarita, vamos a ver, aquí hay como dos temas, ¿no? Hay, durante el crecimiento, no hay que hacer casi nada, hay que hacer lo del famoso activador y todo eso, que es realmente es verdad, es económico, no es y juntar un poco la estética. Pero claro, el problema que viene ahora es que la medicina, cuanto más se tecnifica, tiene un problema, más cara es. Gracias a Dios, pero desgraciadamente, quiero decirte que hace años, pues tú te querías hacer una rehabilitación, hace 10 años, y no te podían poner lo que hacen estos artistas de poner el hueso y rehabilitar. ¿Te das cuenta? Eso no se podía hacer, con lo cual... Pero claro, también tiene la mala cosa de que cada vez es más, que claro, cuanto más mejor es el tratamiento y más avances hay en el tratamiento, más costoso es en el ámbito de lo privado. Entonces, en ese sentido, pues también decirte que no tiene nada que ver los tratamientos de hace 20 años o de 10, no con los de hoy, sino incluso con los que va a haber dentro de poco. Por ejemplo, hoy la regeneración tisular, ¿verdad?, pues es una cosa que yo no lo hago porque soy ortodoncista, pero ellos lo hacen todos los días y hace 4 días pues no lo hacía nadie. O sea que eso... Entonces lo que tendrá que buscar es el vehículo para ese tipo de problemas y de rehabilitación. El vehículo quiere decir político, digo el cauce, ¿no? Como es la historia. Todo. Sí, pero yo creo que por ejemplo, todos los pacientes que tengo con agenesias múltiples, que tengo bastantes en la consulta privada, todos los pacientes que tengo en este momento, yo no hice, están todos parados, o sea, están parados, están muchos, son niños que están en crecimiento, y yo sé que todo eso se va a hacer a través del ámbito, en este caso del ámbito público. Ya, bueno. Pues yo me estoy enterando hoy y tengo bastantes. Pues no sé si te lo debes en Madrid, no sé. Me voy a enterar. ¿Sabes? Hombre, como yo solo soy ortodoncista exclusiva, luego todo eso lo hacen el dentista del niño o un dentista competente que nosotros le podamos aconsejar, pero claro, yo ya no me entero de lo que eso les supone, pero hoy con lo que nos ha contado Javier me he enterado muchísimo y desde luego, aunque solamente sea en pequeño tal, por supuesto, claro. Es que, fíjate, lo que me estoy pensando ahora, se me acaba de ocurrir ahora, pensando en ti, se me está ocurriendo ahora. Si tú no estás registrada, perdón, trato de tú, si tú no estás registrada, tú imagínate lo siguiente, tú no estás registrada en ningún sitio, tú no tienes ninguna radiografía y te plantas en la consulta de maxilofacial y dices, es que a mí me faltan 20 dientes, y te dicen, te los quitas tú. Claro, tienes que tener un registro de que has tenido, no sé si me entiendes, porque si no, mañana se presenta en la Seguridad Social una chica de 50 años y dice, mire, que yo tenía muchos agenesias. O sea, que eso tiene más enjundia la cosa de lo que parece. Yo no pretendo... Tienen que estar registrados, o habría que buscar algún sistema, hombre... Al final se sabe, te das cuenta, por el tipo de hueso y todo eso, y por la historia, porque tú podrías aportar la historia, mire todo lo que me hice antes de esto, ¿no? Pero es un tema incurioso, interesante. Algunos de estos pacientes, como nos decía hoy Rogelio, tienen hasta una genética. Claro. Sabes que llegas y dices, no, mire, a mí me han sacado los piños, aquí tengo mi estudio genético y tengo el PAX no sé qué y el MAX no sé cuál. Sí, pero eso es que nos ha contado. Pero eso lo tiene ahora mi hija, yo no lo tengo, por ejemplo. Pero el hecho de que lo tenga tu hija ya también es otra cosa. Sí, bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Que estaba yo... Si tienes 3 casos familiares, también lo podría una persona... Pero vamos, que es una faena que tenga que un abogado defender algo que ya está en el boletín y que ya parece que existe ese derecho. Estoy tratando a un paciente de 48 años. Claro. Que es una displasia ectodérmica y claramente pues, se ve que ha tenido este problema, porque tiene más manifestaciones, ¿no? Tiene las manifestaciones típicas de la displasia ectodérmica, en la piel, en las uñas,
Entonces, en la displasia autónomica yo creo que no va a haber problema, porque está asociada a Sí. otra serie de cosas. En los otros casos, a lo mejor sí, los pacientes adultos lo van a tener difícil para que se incorporen a estas prestaciones. Por eso es que se me está Sí, ocurriendo ahora mismo, sí. que estabas hablando tú y se me ocurrió ahora mismo. Por eso sería importante, bueno, nosotros lo tenemos relativamente fácil porque, gracias a Dios, tenemos muy buena comunicación entre nosotros, gracias a que estamos alrededor de la facultad y tal, y se organiza rápido en Galicia, pero en el sentido de Galicia me refiero a hablarlo, oye, vamos a hacer un articulito, sacamos una cosa y a ver qué condiciones y hacer una propuesta tal. Pero en el resto de las comunidades pues sería un tema muy interesante, por eso está muy bien este tipo de reuniones, claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues entonces damos por clausurada la reunión, ¿no? Aitor. Aitor, sí, no, por favor, dame las citas de aquí. Bueno, yo sí, claro, la experiencia que tengo yo, por lo que estáis contando ahora, ¿no? Me están surgiendo muchas cosas. Entonces estoy dando muchas vueltas al bolo. Bolo es cabeza, pues si acaso no, alguien no. Y luego he escuchado por ahí algunos afectados. Vale. No es el momento ahora de decir qué podemos hacer después de tres congresos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero que sí, el momento, como ha dicho David, se me está ocurriendo, esto es importante, porque nosotros somos servicios sociales, ¿vale? No somos sanidad. Y bueno, pues aquí surgen los mismos problemas en el ámbito de bucodental que en otros ámbitos de los afectados de enfermedades raras. Y es muchas veces el acceso a los recursos, la coordinación sociosanitaria. Siempre estamos un poco con las mismas, ¿no? Pero es importante que identifiquemos todo esto. Y David ha dicho hace poco, dice, qué bueno que tengamos este tipo de foros para poder hablar y poder reflexionar. Bueno, pues es que tendría que ser algo lo más habitual del mundo, que los profesionales y los afectados y las familias generásemos foros donde compartir y donde expresar todo lo que podemos tener y conocer, porque muchas veces el problema es el desconocimiento, y esto no nos lo podríamos o no lo deberíamos permitir, porque teniendo la tecnología que teniendo los medios que tenemos, que haya desconocimiento, pues es complicado. Parece mentira, ¿no?, que esto suceda, pero sucede para todo, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar. Mónica, David, Margarita no la conozco, pero sé que tenéis aquí una experiencia y un bagaje impresionante, para que después de estas terceras jornadas, nosotros desde el centro, evidentemente no tenemos ningún especialista dentro del centro que pueda trabajar ese tipo de realidades. Sí podemos buscar fórmulas para que las familias, los afectados de enfermedades que tienen con repercusiones sobre todo en este ámbito de la salud bucodental, nos puedan transmitir, y podemos identificar cuáles son los problemas reales, ¿no? Porque hablabais, efectivamente, muchas veces no es cuestión de estética, pero como lo ha dicho la doctora Margarita, a veces que sí, pero porque es así. O sea, porque si además tenemos no solamente una complicación bucodental, pero tenemos una complicación también física, neurológica, tenemos una complicación motora, tenemos una complicación que es lo que sucede en enfermedades raras, que se complica todo mucho y todo suma, por desgracia, pues lógicamente todo es un problema que se va agravando y se va añadiendo, y esto es lo que hay que buscar. Al fin y al cabo, el sentido de este centro, por lo menos yo así lo veo, es generar espacios donde consigamos sacar conclusiones o crear sinergias para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con una enfermedad rara, en este caso, ¿no?, que es un poco el objetivo o una de las líneas
claras del centro. Entonces, bueno, pues igual hay que empezar, como bien ha dicho David, generando algún tipo de conocimiento por escrito o identificando unas pequeñas conclusiones que hemos sacado de estas 3 jornadas donde podamos enfocar la parte de qué se puede hacer, cómo mejorar, pero también cómo mejorar en el ámbito de los afectados, pero también en el ámbito de los profesionales, ¿no? Lo que me ha gustado porque es cierto, ¿no? ¿Qué prefieres, un profesional regulín que esté coordinado o uno que... ¿no? Bueno, pues es que esto pasa mucho. Y en el ámbito de enfermedades pasa muchísimo. Aquí nosotros, en espacios como este, se han juntado científicos o investigadores biomédicos, primero que no se conocían, que estaban trabajando en lo mismo o estudiando lo mismo, ¿vale? Y que la respuesta que nos han dado a todo esto ha sido: gracias por unirnos a la gente que realmente vive esa enfermedad, porque primero damos sentido a todo lo que hacemos, porque ya sabéis que en el mundo de la investigación parece ser que, yo no lo sé, pero muchos lo conoceréis, es mucho error, error, ensayo, error, error, esto no sale, no. Entonces, ver el sentido que por lo que trabajan, y por supuesto los que estáis directamente con afectados en plan clínico y estáis haciendo una labor que se ve, ¿no? Que es más tangible, pues lógicamente tenéis que identificar estas realidades, ¿no? Y ponerlas en papel también, porque yo no sé si hay mucha documentación, o por lo menos yo no lo tengo identificado, mucha documentación que hable sobre enfermedades raras y enfermedades bucodentales, pero no solamente a nivel sanitario y demás, sino a nivel también sociosanitario, es decir, cómo repercute esto realmente en una persona, ¿no? Por ahí no sé quién ha hablado ahora, ¿no? La familia que eres varias situaciones, ¿no? Pues eso que han vivido ellos es lo que realmente hay que intentar también conseguir que no suceda, que se viva y que se, no sé, que todo el mundo tengamos ese derecho y esa calidad a vivir bien, ¿no? Y a sentirnos bien. Entonces, bueno, también está María, que no sé si es la Mónica, la que comentaste en su día, que te pusiste en contacto con nosotros. Sí, encantado de conocerte, porque no me imaginaba que eras tú. Bueno, pues que necesitamos personas como María, que quieran un poco trabajar e investigar sobre enfermedades raras y salud bucodental. Es necesario, porque David dice, no, igual son las ayudas estas, que por cierto lo del BOE es genial, hay que buscar las fórmulas de también identificarlo para que la gente lo conozca, lógicamente. Pero decía, en Galicia igual son 30 o 40 personas las que se pueden beneficiar. Es que 30 o 40 personas son muchas personas que se pueden beneficiar. Si multiplicamos si en cada comunidad autónoma hay 30 o 40 personas, que seguro que hay más en algunas y igual en otras menos, pero haciendo una media, estamos hablando y las enfermedades raras son, en este caso, minoritarias, está claro. O sea, no son muchos los que la padecen, aunque son tantas que al final somos casi 3 millones en España, ¿no? Y en el mundo ni os cuento. Entonces, quiero decir con esto que no estamos trabajando para poquita gente, sino que al final estamos, o creemos que hay que seguir trabajando para mucha gente. Y eso es lo que os quería agradecer simplemente a todos los que habéis participado en esta jornada magnífica, con gran valor. Yo he estado en lo que he podido, en lo que no he podido, pues lo siento, pero no he podido estar. Que aunque era medio puente en Madrid, pues hay cosas que en Madrid que necesitaban respuesta lo antes posible, y bueno, pues me he tenido que ausentar en algunos momentos. Pero lo que quiero transmitir con esto es que a mí me han interpelado muchas cosas de lo que habéis comentado ya en esta última parte, ¿no? De que tenemos que seguir aprovechando estos momentos para generar espacios como este, pero que sirvan también para que sea un reflejo, ¿no? Que podamos ser también una voz de esos problemas que identificamos o de esas situaciones que se pueden mejorar, ¿no? Y ponernos manos a la obra, que es un poco lo que ahora nos tocará, si es posible, y con Begoña pues seguro que podemos generar sinergias entre el creer y bueno, pues la sociedad española de estomatología, odontoestomatología y la Universidad de Salamanca y otros profesionales que venís de otras realidades diferentes, ¿no? Así que para mí es, creo que una gran satisfacción poder haber otro año más, ¿no? Poder haberlo celebrado aquí en el centro. Y yo también lo quiero unir más. Me gustaría que las próximas jornadas, y esto es lo que es importante también,
unirlo más también a la realidad de los afectados y las familias, ¿no? Cómo crear espacios para poder avanzar y potenciar ese tema, ¿no? Y que nos cuenten también los accesos que hay en las diferentes comunidades autónomas, que esta es otra historia, ¿no? Cómo es el acceso a todos estos recursos o estas ayudas o estos apoyos, porque seguro que identificamos una serie de deficiencias y debilidades que habrá que potenciar, ¿no? Entiendo yo. Porque en otras partes de enfermedades raras también se identifican muchas desigualdades o inequidades entre comunidades autónomas en acceso a recursos de otro tipo. Entonces, en eso seguro que también, si se hace un estudio o alguien se anima a hacer un proyecto relacionado con cómo se accede a los recursos a estos niveles en las diferentes comunidades autónomas, seguro que hay mucho que descubrir y que identificar para mejorar. Y nada más, yo creo que muchísimas gracias Mónica, David, Margarita, pero bueno, también por ahí a Marina, no me sé todos los nombres, María José me parece que era eso. Ana, Rogelio también, no le he podido escuchar más que online de vez en cuando desde el despacho. Bueno, algunos profesionales más que habéis estado participando en la jornada y por supuesto todas las familias que habéis venido, que bueno, yo espero que sí que os haya resultado de interés, que os ha dado valor y que os haya ayudado, y que bueno, pues que desde el CREER pues intentaremos también seguir un poco esta línea de trabajo con SEON y con la Universidad de Salamanca, o con quien Mónica también y David crean convenientes seguir trabajando en las próximas jornadas si todo es posible, que esperemos que sí lo sea, y que volvamos a crear estos foros tan importantes y tan necesarios para compartir y generar este tipo de conversaciones y de diálogos que nos están interpelando constantemente para seguir mejorando en beneficio de tantas personas que al final lo van a necesitar. Quiero decir que ya estamos hablando no solamente a nivel español, también aquí hay Portugal representadas, y en Portugal hay un centro que se llama Rarísimas, que tenemos también nosotros contacto y no colaboramos, pero sí que nos hemos creado un poquito de conocimiento y que generaremos sinergias con el tiempo, ¿no? Es decir, que podemos trabajar un poco para que todo esto tenga más sentido, a pesar de que esto pues implica trabajo y tiempo, claro, que muchas veces es difícil cuando se suma a todo lo que se hace del día a día, ¿no? Sobre todo los que estáis ahí al pie del cañón y que tenéis tanto que hacer. Así que sin más, pues nada, Mónica, Margarita o David, no sé si queréis comentar algo más. Muchas gracias. Pues nada, que Gracias a todos. gracias a todos y que tengáis buena vuelta. No sé si os vais, algunos sí que os vais hoy, otros no sé si os quedáis esta mañana. Espero que los que habéis estado aquí en el centro hayáis tenido una estancia agradable y hayáis estado a gusto. Y bueno, pues de esta forma también saber que el Centro CREER está aquí y que muchas veces pues nos gustaría llegar a más, pero llegamos a lo que llegamos muchas veces. Así que gracias de verdad. Hemos estado estupendamente bien acogidos. Muy bien.